Hola, ¿qué tal? Nuevamente estoy con ustedes. Agradezco que nos acompañen en este tutorial donde vamos a tratar el tema sobre el ensayo. ¿Cuántas veces les han encargado sus profesores redactar un ensayo y a ustedes se les dificulta demasiado? Estoy segura que después de poner atención en este tutorial, se les va a facilitar la redacción de un ensayo. Un ensayo es un texto que tiene múltiples características. Entre sus características encontramos que el ensayo es breve, es decir, hay ensayos que solamente poseen una página, 2 o 3 páginas, dependiendo de la profundidad de que el autor le quiera dar a su tema, es decir, dependiendo de la tesis o de la idea que el autor le da a su tema, es la extensión del ensayo. Aparte de ser breve, el tema no debe de ser agotado por el autor, es decir, que el tema no debe ser agotado por su autor porque solamente debe de dar su punto de vista o su interpretación sobre el asunto que versa alrededor del tema, para poder dejar al lector en incógnita y que el lector pueda o se motive a seguir investigando acerca del tema. En un ensayo el autor deja ver cierta persuasión, pero no trata de convencer al lector, es decir, no intenta claramente convencer al destinatario. ¿Por qué? Porque la idea del autor es que el destinatario continúe investigando, reflexione él mismo, se dé respuestas sobre el tema que se está tratando. Recuerden que el ensayo es producto de la reflexión. Aparte que para realizar un ensayo se requiere una investigación, pues también se requiere de una reflexión del autor. El ensayo va dirigido a cualquier lector. ¿Por qué? Porque puede versar sobre cualquier tema, ya sea arte, ya sea filosofía, ya sea religión. El ensayo tiene que poseer un tema ameno, que cause interés en los lectores, que los motive a seguir con la lectura del ensayo y que los motive a reflexionar, que es lo más importante. La redacción debe de ser sumamente clara, es decir, que sea entendible para que el lector comprenda claramente el contenido del tema que se está abordando. Debe de contener un carácter polémico, ¿sí? Por eso es importante que desde el título el ensayo motive a la lectura para que tenga este carácter polémico. No se va a coincidir con las ideas de los lectores, pero sí muchas veces se les hará reflexionar. Entonces, estas son algunas de las características que el ensayo posee. En su secuencia metodológica, es decir, la serie de pasos que vamos a utilizar y vamos a respetar para poder elaborar un ensayo, pues es primero seleccionar un tema. El tema tiene que ser controversial, tiene que ser interesante, tiene que motivar a los lectores para que a eso les interese y se animen a leerlo. Después de seleccionar el tema, damos paso a consultar una serie de fuentes, ya sea bibliográficas, ya sea fuentes hemerográficas o sitios web, donde esas fuentes sean confiables y me puedan proporcionar información que realmente sea veraz y que yo la pueda incluir dentro de mi ensayo. Entonces doy paso a mi esquema de redacción, es decir, qué material de todo lo que tengo me sirve de apoyo, las citas que voy a utilizar,
y todo lo que yo utilizo, gráficas, a lo mejor utilizo imágenes, todo lo que me sirva para poder sustentar mi ensayo. Ese es el esquema de redacción. Posteriormente, ya que tengo todo reunido, todo recopilado, voy a la realización de un borrador. ¿Por qué la realización de un borrador y no mi redacción definitiva? Porque al momento de redactar mi borrador me voy a dar cuenta si estructuré bien las oraciones, si hice buen uso de signos de puntuación, coloqué bien los acentos, no tuve repeticiones de palabras. Si me doy cuenta que repito muchas palabras, pues para que no detecten la pobreza de vocabulario, pues hago uso de sinónimos. Me doy cuenta que las palabras homófonas estén bien escritas como debe de ser. Y si ya seleccioné el tema, si ya tengo el material recopilado, si ya tengo yo el esquema de redacción y ya realicé mi borrador, entonces voy a la estructura, a mi redacción definitiva y a respetar la estructura del ensayo, donde voy a iniciar con la introducción o planteamiento, donde voy a colocar ahí el tema, voy a anticipar al lector sobre lo que trata mi ensayo, voy a comunicar el propósito del ensayo, la metodología de mi tema, los antecedentes, y todas esas son ideas que puedo colocar en la introducción o en el planteamiento. Cuando ya de mi material que tengo en mi borrador pude extraer lo que estoy comentando, el tema, anticipé al lector con algunas ideas importantes, entonces puedo dar paso a la segunda parte de la estructura del ensayo, que es el desarrollo o cuerpo. El desarrollo o cuerpo me refiero a la parte medular del ensayo, es decir, a la parte más importante, a la parte más extensa, a la que va a poseer toda la información junto con los puntos de vista del autor, aunado a ello las reflexiones que hace, los comentarios que debe realizar, las comparaciones si son necesarias, y argumentar, es decir, sus opiniones, argumentar las ideas que posee acerca del tema que está abordando, para que al final pueda concluir o pueda redactar la conclusión, a la que también se le llama cierre. En la conclusión va a recapitular el contenido del ensayo. Nos va a decir en forma muy breve de qué habló. Nos van a aportar sugerencias, algunas recomendaciones y va a plantear nuevos juicios. Si ustedes son muy cuidadosos en las características del ensayo, en respetar la secuencia metodológica y la estructura del ensayo, entonces se les va a facilitar la redacción del ensayo. También es importante que en el ensayo se coloque al final las fuentes de consulta, es decir, de qué fuentes ustedes se auxiliaron para realizar la investigación. Si son libros, son fuentes bibliográficas; si son revistas, son fuentes hemerográficas; y si localizaron en el buscador de Google, pues son sitios web. Y voy a comentarles por último que hay 3 tipos de ensayo. Tenemos el ensayo literario, que son aquellos ensayos que se realizan después de leer una determinada obra literaria, porque las obras literarias se ubican en una época, se ubican en un tiempo determinado y siempre en su mensaje contienen problemas sociales. También están los ensayos científicos. Los científicos se tiene que realizar una investigación, realizar una serie de observaciones o de hechos para poder comprobar una hipótesis. En un ensayo científico se hace uso de un lenguaje formal. Y al final, un ensayo filosófico. Estos versan
sobre la vida y obra de un determinado filósofo o una teoría filosófica que nos enseña tanto acerca de la vida. Espero y les haya agradado el tema del ensayo, con sus características, su secuencia metodológica, la estructura y los tipos de ensayo. Y recuerden que al final del ensayo hay que colocar las fuentes de consulta. Que estén bien, nos vemos en el próximo tutorial. Sindicato Independiente Democrático de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Tabasco, un sindicato de vanguardia.